Damos comienzo al acto. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a ESADE en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos y especialmente del Club de Salud y Farma, cuyo presidente está con nosotros, el doctor Rubén Landa. Muchas gracias. Y también bienvenida en nombre del programa de dirección hospitalaria que tenemos en esta escuela. Mi nombre es Paco de Paula, yo soy profesor de la escuela y dirijo el curso de gestión que tenemos aquí y me complazco hoy de estar al frente o estar moderando esta mesa con motivo de la presentación del libro Médicos o Robots, la medicina que viene, del doctor Don Ignacio. Créanme que este es un libro magnífico, magnífico, que les recomiendo formalmente. Déjenme presentarles a las personas que me integran, que me acompañan en la mesa. Empezando por el autor, por el doctor Don Ignacio Riesgo, es médico, ha sido gerente de hospitales de primer nivel nacional, del Hospital Universitario Central de Asturias, del Hospital Ramón y Cajal, entre otros. Ha sido director de equipos importantes de consultoría en el país, en Andersen, en Bidding Point, en Price y ahora como consultor independiente. Es una persona intelectualmente muy inquieta y un profundo conocedor del sector salud. El señor don Fernando Rache, que está a mi izquierda, es el presidente de la editora que ha tenido a bien editar el libro que estamos presentando. Es una editora joven, no lleva mucho tiempo, empezaron en el ámbito jurídico y ahora están en el ámbito más de ciencias humanísticas, y creo que es una buena presentación de su editorial el citar la misión que tienen publicada en la página web, que dice: la misión de la editora es generar contenido de alto valor social por el crecimiento humanístico y económico que genera. Por lo tanto, muy orientada en el sentido, muy alineada en el sentido en el que se escribe este acto. A mi derecha está el profesor, doctor don Alfonso Castro Beiras. El doctor Castro es médico cardiólogo, ha sido jefe de servicio en el hospital, en el complejo hospitalario universitario de La Coruña durante mucho tiempo, es catedrático de cardiología por la Universidad de La Coruña y es miembro, y presidió y es miembro del comité asesor, del consejo asesor del Ministerio de Sanidad, y una dilatadísima trayectoria como médico y como jefe, como médico implicado en funciones un poquito más enriquecidas aparte de la pura práctica clínica, que también la ha tenido. Y a la derecha del doctor Castro está don Julián García Vargas. El señor García Vargas es economista y ha sido ministro de Sanidad y ha sido ministro de Defensa y ahora es también asesor independiente de empresas relacionadas o no con la salud, muchas de ellas relacionadas con la salud. Es de los pocos ministros que de verdad quieren el sector en el sentido de seguir preocupados por él mucho tiempo después de haber tenido responsabilidades, las máximas responsabilidades. Y créanme que es una persona que también está muy al tanto de lo que pasa. De manera que tenemos un equipo de lujo en la mesa para hablar y para discutir y para comentar el libro. Si les parece, vamos a hacer la siguiente agenda. Yo creo que lo primero que toca es invitar al autor a que nos presente el libro. Eso tardará unos 20 minutos más o menos. Y luego les pediremos opinión a todos los integrantes de la mesa, porque también nos interesa mucho dejar un espacio suficientemente amplio para oír
y para establecer, si fuera posible, y si surgiera, seguro que sí, debate. Hay en la sala personas con un altísimo conocimiento del sector y sería un disparate dejar ese conocimiento sin participación en el acto. Y es muy importante también que cuando acabe esa última parte del debate tenemos un vino español abajo y los invitamos con muchísimo. Así que si les parece, Ignacio, cuando quiera. Entiendo que se me oye. Se me oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por estar aquí a todos los asistentes, fundamentalmente a la gente que viene de Bilbao o de Barcelona. Les agradezco mucho su presencia. Quiero agradecer a ESADE el hecho de que nos haya invitado a celebrar este acto aquí, muy en particular a Paco Rodríguez Perea, porque desde el primer momento lo tomó como un proyecto personal y la verdad que me apoyó totalmente en la organización de este acto. Le agradezco muchísimo. También a la editorial Ratchet, que, bueno, si no hubiera sido por la editorial, evidentemente este proyecto editorial no hubiera salido adelante. Y, bueno, agradezco mucho a mis antiguos amigos de Price, de los que tanto he aprendido en estos años, que estén aquí, algunos. Muy en concreto a Enrique Fernández Miranda, que fue la persona que me llamó para incorporarme a Price, cosa que le agradezco muchísimo. Y sin más, vamos a presentar el libro. El título puede ser un poco equívoco y va de la industrialización de la medicina. Lógicamente, presentar un libro no es nada fácil porque no se hace todos los días. En mi caso, es la primera vez. Y por otra parte, se trata de presentar, dar los mensajes fundamentales para que el libro salga apetecible, pero no con tanto detalle que no haga falta leerlo posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si con los mensajes fundamentales, y esto es un poco el hilo argumental de lo que voy a hablar. La relación médico-enfermo, la actividad core de la medicina, se ha creado un gran sector industrial, elementos impulsores de la industrialización de la medicina, importantes cambios sobre todo en los sectores del sistema sanitario, cambios sobre el sistema sanitario español y, por último, sanidad, la mayor oportunidad de negocio de la historia de la humanidad. Todo muy rápido, porque se trata de estar 20 minutos, por lo tanto hasta las 8. Bueno, la atención médico-enfermo, la actividad core de la medicina. En definitiva, ¿qué hace? Que se entiende que un paciente va a ver a un médico en busca de información y decisiones clínicas. ¿Y qué tienen los médicos para alimentar esa relación? Básicamente dos cosas. La historia clínica, donde se refleja todo lo que se le hizo al paciente desde el punto de vista analítico, exploratorio, de intervenciones y demás, y su cabeza, el conocimiento médico basado en el conocimiento de las ciencias biomédicas y su experiencia. Bien, ocurre que la historia clínica hasta ahora era en papel. Y claro, si este es el papel si está aquí no está en la habitación de al lado, mucho menos en el edificio de enfrente. Con lo cual esto dificulta la intercomunicación profesional y esto lógicamente, y sobre todo el acceso a lo que hay dentro en esa relación médico-enfermo. Lo veremos dentro de un momento. Y después, en cuanto al conocimiento médico, ¿cómo se alimenta este conocimiento médico? Pues con una logística bastante primitiva, basado en asistencia a algunos congresos, contactos con colegas, asistencia a sesiones clínicas. Pero claro, estamos hablando de una avalancha de nuevo conocimiento en biomedicina, del orden de 3.000 citas al día en el Medline. Imposible alimentar este conocimiento médico con la logística tradicional. Tanto la historia clínica como la logística del conocimiento médico está cambiando radicalmente en los últimos tiempos. Lo veremos. Bien, el tema está en que la relación médico-enfermo es una actividad artesanal, en el sentido de una actividad escasamente normalizada, con escaso soporte tecnológico, que depende en gran medida de las características generales del artesano. Desde hace algún tiempo, Rastegar es un médico de la Johns Hopkins que publicó este artículo el año ya 2004, se habla de la industrialización de la medicina. Esta relación básicamente artesanal se está transformando
incorporando estandarización de procesos, incorporando tecnología e incorporando cambio de roles profesionales. Este es el gran cambio que se está dando en la medicina actual. Y se entiende que la consecuencia de este cambio, como todas las revoluciones industriales, serán unos servicios de calidad predecible, una mucha mayor capacidad de producción, abaratamiento de los productos y servicios accesibles a nuevas capas de la población. Porque puede haber una contradicción entre el gran sector industrial que se ha creado en torno al acto médico, en torno a la relación médico-enfermo, y esa propia relación médico-enfermo. Porque la relación médico-enfermo, no lo olvidemos, condiciona de forma determinante tanto la calidad como los costes del sistema sanitario. Y por lo tanto, como digo, puede haber una contradicción entre este paraguas tan impresionante que se ha creado del sector sanitario con esa relación preindustrial. Bien, porque la relación médico-enfermo en este momento es una relación muy concurrida. Schwenninger, un famoso clínico berlinés, que era el médico de Bismarck, tenía una frase que decía: estoy ante un enfermo como en una isla desierta, dos personas en solitario como en una isla desierta. Era el símil que hacía. Bueno, nunca fue cierto eso de que estaba como una isla desierta, porque evidentemente las condiciones sociales influyen en esa relación. Seguro que no trataba igual a Bismarck que a otros pacientes, ¿no? Y por otra parte, lo que tampoco decía es que en ese tiempo tenían muy pocas armas los médicos para tratar la mayor parte de las enfermedades. Esta relación, esta teórica idílica relación en la isla desierta, se está transformando en algo más parecido al camarote de los hermanos Marx. Porque en torno a la relación médico-enfermo hay todo un complejo industrial, la industria farmacéutica, la industria de tecnologías médicas, las administraciones sanitarias, las asociaciones varias, y la idea es que no hay ningún intruso. Todos tienen su lugar en esa relación. Y todos aportan valor a esa relación. No están físicamente presentes, lógicamente, en la relación médico-enfermo, pero lo están en sentido figurado aportando valor. Porque la relación médico-enfermo no es una relación pública, evidentemente, sigue siendo una relación privada, pero este es el gran cambio, sometida a escrutinio. El médico no puede hacer cualquier cosa, sino que todo lo que hace tiene que estar sometido a escrutinio. Y ahora es posible ese escrutinio. No lo era hace unos años, porque toda la actividad médica estaba escondida en el papel, inaccesible por lo tanto. Ahora, con la historia clínica electrónica, es accesible todo lo que hace el médico y es posible ese escrutinio. Bien, como digo, el sector sanitario es un sector industrial que representa entre el 9 y el 11% del PIB en los países industrializados, nada menos que el 18% en Estados Unidos, industria farmacéutica, provisores, aseguradoras, asociaciones múltiples, en fin, todo el complejo que rodea lo que es el core de la actividad médica, que es la relación médico-enfermo. Y, por lo tanto, un sector donde hay una cadena de valor asistencial y un montón de participantes, todos con su cadena de valor diferenciada. En principio, alineadas con la cadena de valor general del sector sanitario, aunque evidentemente a veces rechina esa relación. Bien, elementos impulsores de la industrialización de la medicina. Hemos identificado, o se ha identificado en el libro, 7 grandes elementos impulsores de la industrialización de la medicina. Los voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, la medicina basada en las pruebas, que somete todas las intervenciones diagnósticas y terapéuticas a la criba de la efectividad. En segundo lugar, la llamada medicina de precisión, fundamentalmente la imagen médica y los avances en genómica, aunque no únicamente, que permiten diagnósticos y terapias mucho más precisos y personalizados. En tercer lugar,
la robotización, que permite sustituir con ventaja muchas actividades manuales. En tercer lugar, las tecnologías de la información, sobre todo la historia clínica electrónica, que permite, aparte de la comunicación interprofesional y con el paciente, esto que he hablado del escrutinio de la actividad médica. La salud móvil, que permite que la relación no tenga que ser necesariamente presencial y síncrona, sino que puede ser a distancia y asíncrona. Y los sistemas de soporte a la decisión clínica, modernizando la logística de gestión del conocimiento en esa relación médico-enfermo. En tercer lugar, la toma de decisiones compartidas con el paciente. Esto va un poco en contradicción con gran parte de la tradición médica, porque no olvidemos que Hipócrates, el gran fundador de la medicina técnica, es también el padre del paternalismo médico, y se conoce que él recomendaba no informar a los pacientes, sobre todo lo que se refiere al pronóstico, pero es un tema fundamental y no va en contra de, aunque pudiera parecer que va en contra de la industrialización, no va en contra, puesto que obliga a objetivizar y objetivar ese diálogo entre el médico y el paciente. La preocupación por la productividad es un sector en crecimiento, que cada vez gasta más y por tanto una gran preocupación por la productividad. Y por último, los retos de la salud global. Porque como iremos viendo, la mayor parte de la humanidad no tiene en absoluto nada parecido a asistencia sanitaria. Y será imposible abordar ese gran reto de dar salud, asistencia sanitaria a los 7.000 millones de habitantes del planeta con la lógica preindustrial. Bien. La globalización de la industrialización de la medicina. Los elementos que he mencionado en industrialización de la medicina, el tema de los procesos, la incorporación de tecnología y los cambios de roles profesionales, están operando en todas las organizaciones sanitarias. Pero he seleccionado aquí, y se presentan en el libro con cierto detalle, algunas organizaciones que son conscientes de ese cambio y que pueden considerarse mejores prácticas en este camino. WestMed, un grupo de médicos de Nueva York, que tiene como gran activo 1.500 procesos asistenciales perfectamente documentados y que se revisan periódicamente con todo el personal. Arabin, un centro oftalmológico en India, que ha trabajado muy bien sobre todo los distintos roles profesionales de los médicos con los otros profesionales sanitarios, y es un ejemplo de lo que se llama ahora innovación inversa, es decir, innovación que no va de los países desarrollados a los subdesarrollados, sino que es al contrario. El Ministerio de Salud de Singapur, que tiene un gran proyecto de hacer accesible la información y la historia clínica a todos los ciudadanos. Los servicios sanitarios y sociales de Quebec, que tiene un proyecto de identificación de procesos en todos los hospitales basado en la tecnología Lean. Y por último, Apollo Hospitals, una red hospitalaria de la India, también un ejemplo de innovación inversa, que ha trabajado muchísimo el tema de el cambio de roles profesionales. Porque el cambio de roles profesionales es probablemente lo más difícil de los tres elementos de estandarización de procedimientos, incorporación de tecnología y cambio de roles profesionales. Esto es lo más difícil y lo que más va a costar cambiar. Bien, importantes cambios sobre todo los sectores del sistema sanitario, sobre los profesionales que tendrán que acostumbrarse a esta nueva lógica, sobre todo esta generación de procesos, sobre las organizaciones sanitarias, sobre los pacientes que tendrán que asumir un papel más activo en esa relación, lo cual puede ser un sobreesfuerzo en relación con la forma habitual de relaciones que existen en el momento actual, y sobre las administraciones sanitarias, porque tendrán que incorporar a su agenda el impulso a la industrialización de la sanidad. La industrialización de la medicina no va a darse si no hay un impulso público general, porque hay que regular los roles profesionales, porque hay que crear plataformas de comunicación, y esto sobrepasa con mucho incluso los propios esfuerzos que puede hacer el sector sanitario. Bien, Vinod Khosla lo cito aquí porque
Él es el cofundador de Sai Microsystems, pero no lo cito por eso, evidentemente, sino porque es un provocador profesional. Y ha publicado recientemente en Wired un artículo que dice: las máquinas reemplazarán al 80% de los médicos. No sé si va a ser el 80 o el 60 o el 50, pero ese cambio de roles profesionales es fundamental. Y del trabajo médico habrá que distinguir tres cosas. Habrá que distinguir lo que puede hacerse con ventaja por ordenadores y robots, punto número uno. Punto número dos, lo que pueden hacer, y seguramente con ventaja, otros profesionales. Y en tercer lugar, lo que es específico del trabajo médico, que no es delegable, que es la comunicación con el paciente y la orientación de casos complejos. Como dice Alfonso en su, por lo demás, estupendo epílogo, la medicina narrativa, el ayudar a los pacientes a generar una narrativa sobre su propia enfermedad. Ese es el rol fundamental de los médicos. Bien, esto evidentemente genera cambios en el profesionalismo médico. El viejo profesionalismo estaba basado fundamentalmente en la autonomía. Eran responsables ante Dios entre la historia, como el otro. Esto ya pasó. El nuevo profesionalismo está basado en la transparencia y en la aceptación del escrutinio. Bien, los efectos sobre el sistema sanitario español, bueno, están con cierto detalle expuestos en el libro. Yo solamente voy a hacer una mención a la respuesta insuficiente de la gestión clínica. La gestión clínica ha nacido, Alfonso es uno de los fundadores, como respuesta a ciertos problemas de la relación hospitalaria y para implicar más a los médicos en la gestión de recursos. Pero el problema de la gestión clínica es cuando se presenta como la panacea universal. Entonces, si se presenta como la panacea universal, realmente es un obstáculo a la innovación en el sistema. Si eso lo resuelve todo, no hace falta ya ninguna cosa más. Y, bueno, la gestión clínica ha sido utilizada por algunos políticos para sustituir su ausencia de proyecto y de paso alargar a los profesionales, por algunos gestores para no asumir sus responsabilidades en cuanto a la actividad clínica y por ciertos profesionales para reivindicar una autonomía ya periclitada. Bueno, se desarrolla con más detalle en el libro, lógicamente, pero no voy a insistir. Porque ¿de dónde viene mucha de la innovación? Mucha de la innovación en sanidad viene de Estados Unidos. Esto puede ser sorprendente. ¿Cómo a Estados Unidos? Con lo que están gastando, el sistema más caro del mundo y que además con un porcentaje de población no cubierto. Bien, pero no estamos copiando eso, evidentemente. Estados Unidos, simultáneamente, es un grandísimo laboratorio de innovación y muchas de las innovaciones que está incorporando Europa vienen precisamente de Estados Unidos. Bien, este es el último capítulo y con esto estoy acabando. Sanidad, la mayor oportunidad de negocio de la historia de la humanidad. Cuando digo oportunidad de negocio, me refiero a actividad económica, no me refiero solamente a actividad profit, actividad de instituciones públicas y de instituciones privadas, profit y non-profit. Pero el gran crecimiento global del gasto sanitario, en el año 2014 se dice que el gasto sanitario global era 6,5 trillions americanos de dólares. Bien, todas las fuentes dicen que en el año 2020 serán 12 trillions, es decir, prácticamente duplicar el tamaño del gasto. Y el gran impulsor de ese crecimiento es fundamentalmente el crecimiento de las clases medias, fundamentalmente en Asia. Porque hay una increíble disparidad de gasto sanitario. Esto es Estados Unidos, 312 millones de población, con una media de gasto por persona y año de 9.500 euros. Esto es el resto de los países de la OCDE sin Estados Unidos, una media de gasto de 3.000 dólares. Y esto es el resto del mundo, nada más que 5.800 millones de personas, con una media per cápita de gasto sanitario de 90 dólares. Es decir,
la mayor parte de la población no tiene secretaria. Se dice que 1.000 millones no tienen absolutamente nada de edición secretaria. Y responder a este reto es imposible con el sistema tradicional que caracteriza la medicina en Estados Unidos y en Europa, si no se da el salto hacia la industrialización. Esto es lo que digo en el libro y el editor me insiste en que le recomiende que lo compren. Y yo espero que después de estas palabras se hayan animado a leerlo y no haya sido definitivamente disuasorio. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Ver tanta gente esta tarde aquí me invita a pensar y me anima muchísimo porque fundamentalmente cuando desde el sello editorial, ahora procuraré presentárselo un poco brevemente porque yo en esto soy bastante lego en la materia, pero sí teníamos muy claro porque teníamos que publicar este libro. Digo que cuando se sometió al Consejo Editorial, uno de los elementos fundamentales por los que se valoró y se tuvo en cuenta que se tenía que publicar fue la honda impresión que causó en mí Ignacio Riesgo y su forma de expresar todas estas cosas de las que les habla en este libro, que ha insistido muy acertadamente en que deben ustedes comprar a la mayor brevedad posible, tanto como toda la gente que conozca. Entonces, bueno, les decía que nuestro pequeño sello, como comentaba antes Paco, es un sello muy joven, tiene apenas 5 años de vida y nació inicialmente dedicado y con vocación para la consecución del desarrollo profesional en la actividad del ejercicio profesional de los abogados en este caso y como sello jurídico, ¿no? Yo entonces presidía el grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Madrid. Surgió la oportunidad de publicar un libro que es un tópica de principios del derecho y máximas jurídicas latinas con un componente clásico humanista muy importante. Creímos que tenía que estar publicado y a partir de ahí nace un desarrollo de un proyecto muy interesante que nos lleva hoy también a la publicación de este libro y que nos ha permitido entrar a conocer a parte del mundo jurídico de una manera también en el modo editorial, que es algo pues, muy interesante para una persona que se dedica profesionalmente a las letras, en el entorno de las ciencias políticas y sociales, el marketing y la economía, ¿no? Lo primero también que quiero es dar las gracias a ISADE por permitirnos utilizar su salón de actos y a Thinking Heads, que es la compañía de Daniel Romero Abreu, un íntimo y gran amigo, que es pues el primer agente de conferenciantes español desde hace 10 años, con una edad muy joven, un gaitano muy salado, que si tienen ustedes la oportunidad de conocerle entenderán por qué se lleva también y es capaz de concitar tanto interés en gente tan interesante a la que lleva a llevar a hacer charlas por el mundo y que es quien nos ha permitido participar con Ignacio y con su compañía de este proyecto. Contener todo aquello que ustedes van a conocer en cuanto lo compren y lo lean, lo que ha explicado Ignacio ahora mismo brevemente, que es pues el desarrollo y el potencial que tiene la medicina moderna y más en concreto con las nuevas actividades de la industrialización a efectos de poder llegar a la mayor parte y al mayor número de elementos posibles de la población mundial. Es un libro que está relatado y es algo que le hemos agradecido muy especialmente a Ignacio en unos términos muy fáciles, muy accesibles, muy coloquiales para los que somos legos en la materia médica y que lo que permite es que esa facilidad en la comprensión pues vaya a hacerlo más accesible no solamente a los profesionales de la medicina, sino a cualquiera que esté interesado en que el desarrollo de esa actividad profesional no sea solamente una actividad profesional, sino que sea también un valor que es uno de esos valores en los que insistimos mucho desde el sello editorial, con el componente humanista y de traslación de mejora de la comunidad y el entorno en el que nos desarrollamos. Aparte luego a mí me encanta porque Ignacio pues es un señor cultivado de una manera fantástica y hace menciones a los clásicos, tiene una serie de referencias a criterios con los que estamos absolutamente de acuerdo y que creemos que son elementos de valores referenciales indispensables, que es para nosotros algo muy importante, volver a los principios, a esos principios que hoy en día están tan olvidados en esta sociedad nuestra con todas las cosas que estamos viendo y viviendo, y que creemos que ese retorno pues tiene que ser lo que nos permita volver a generar un entorno de convivencia lo más interesante posible. Bueno, esa industrialización no está contrapuesta, como explica Ignacio en el libro, con la personalización y la profesionalización de la medicina. Hablaba antes de Hipócrates como gran creador de este primer proyecto de la medicina, no sé exactamente cómo lo has expresado, Ignacio, lo debería haber apuntado, pero me ha parecido un término muy acertado. En definitiva, esa vocación de desarrollo del proceso de la práctica para el total de la población es algo que a nosotros nos interesa mucho. Es un libro que para todos los públicos es recomendable y bueno, no, sin ánimo de... Es extraordinariamente ameno. Un libro es ameno cuando te invita y te atrae para pasar al siguiente capítulo.
Es verdad lo que dice el profesor Castro, y que se puede empezar en realidad por cualquiera, aunque yo cuando lo iba leyendo estaba deseando llegar, y esto como se aplica en España, el capítulo 8, el final, ¿no? Y además me imaginaba lo que iba a decir, y pienso que Ignacio ha sido extraordinariamente prudente. En fin, podría haberse extendido en más de un detalle. El libro genera curiosidad porque nos está presentando el futuro, nada menos que el futuro, y no hay nada más incierto que el futuro. Acuérdese de la frase de el futuro ya no es lo que era, ¿no? Y es que desde hace mucho tiempo, sobre todo los economistas, no hacen más que errar al predecir el futuro. Pero yo creo que aquí Ignacio Riesgo no va a errar, no va a errar. He dicho que es un libro claro, que es un libro prudente, y es un libro que aparentemente es modesto y es claro, pero es que hay muchas reflexiones, Ignacio, muchas reflexiones, muchas ideas nuevas que están entre líneas o que están solo en una frase. Y yo creo que eso es una gran virtud. Virtud que se redondea con un hecho que es que no aplica anglicismos innecesarios, ni siquiera siglas, ¿no? En fin, estamos tan acostumbrados a esos abusos. Y luego la bibliografía. Hay que agradecer la bibliografía que al final de cada capítulo, que está muy pensada, muy seleccionada. Yo que hablo con Ignacio muy frecuentemente, le he oído hablar de sus libros, pero de muchos más. Es decir, ha hecho un esfuerzo de recoger un número manejable. Ignacio y el editor podrían haber puesto la medicina que viene, en lugar de poner médicos o robots, porque la medicina que viene hubiera sido más convencional. Esto de los robots, estoy seguro de que va a molestar a todos los partidarios del statu quo, de la relación artesanal. Yo creo que, sin embargo, es adecuada, porque yo conozco bien el campo de seguridad y defensa, y algunas de las menciones de pasada que hace Ignacio, por ejemplo, los sensores corporales, los nanorobots, los exoesqueletos, todo eso está aplicado a la defensa. Y lo que habla, por ejemplo, del diagnóstico conforme a patrones, eso se aplica en seguridad, en la vigilancia, en la detección, en la que se acumulan millones y millones de datos que luego son seleccionados de acuerdo con patrones preestablecidos que van cambiando con el tiempo. Es más, los robots aplicados a cirugía no se van a diferenciar mucho de los robots que ya se aplican en la industria espacial o en la industria de los procesadores o de los sistemas de control. Son mucho más delicados un ser humano que eso otro que he mencionado, pero en algunas cabezas es al revés, ¿no? Y en fin, esto ya incluso es casi fácil de pasar de un sector a otro. Tampoco gustará el término de industrialización, pero es que la industrialización no es más que, y lo explica bien Ignacio, la estandarización de procesos más tecnología, y más tecnología que va evolucionando y se va aplicando a medida que aparece. No es nada más que eso, por lo tanto, aunque va a ofender un poco, pienso que los dos términos robot e industrialización están bien elegidos. Y sobre todo hay algo que es especialmente acertado, y es el enfoque. Se empieza por un enfoque mundial, por un enfoque conceptual, la relación médico-enfermo, y se va descendiendo luego a casos ya más particulares, para terminar hablando de España. Y se habla efectivamente de una revolución, pero la revolución que muestra es muy poco traumática, porque en el fondo habla de una revolución que es paulatina, que ya está en marcha, que ya la conocemos, que nos resulta familiar en algunos aspectos y que supone nada más que la aplicación a algo que por su delicadeza pues hasta ahora ha sido más bien reacia, ¿no? Yo estoy bastante cansado de leer libros y artículos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, del dichoso sistema sanitario español y europeo, que son sistemas públicos. Bueno, pues aquí tenemos un libro que habla de algo más, habla del mundo y sobre todo nos está dando respuesta a la sostenibilidad. No es una respuesta sencilla, claro, una respuesta
que tiene muchos aspectos, pero nos está explicando que efectivamente hay ya tendencias en marcha que están con nosotros, que nos obligan a tenerlas en cuenta porque tienen que ver con eso de la sostenibilidad. Otra cosa es lo que se quiera ver y aceptar, sobre todo en España. En España tenemos un sector sanitario muy contradictorio. Por un lado, abierto a la innovación científica, al conocimiento, y por otro lado, muy desconfiado, incluso hostil, a los que aplican ese conocimiento y lo transforman en tecnología que mejora el diagnóstico y que mejora el tratamiento de la enfermedad. Es decir, aquí escuchamos a veces cosas bastante chocantes y hemos mejorado mucho. Yo soy mayor. Aquí hubo una reacción a la disciplina económica y se hablaba del economicismo. Que en fin, para alguien versado incluso en una ciencia tan imprecisa como la economía, yo no he oído hablar nunca del economicismo, tal como lo explicaron aquí, que no tiene remedio, pasan los años y no tiene remedio. El cambio de las relaciones entre profesiones, el exceso de médicos, el exceso de facultades de medicina en nuestro país. Entonces lo podemos explicar a nuestra amiga de Baleares, que de una manera candorosa se pregunta, pero ¿por qué no podemos hacer una nueva facultad? Oiga, señora, tenemos 42, en Alemania 35 y en Francia 32, y son bastante más gente que en España, ¿no? Habla del rol de otras profesiones, básicamente está pensando en enfermería. Habla de ver el sector privado como parte de la solución a los problemas del SNS. Y habla de la oportunidad que tiene el sector privado en nuestro país de ser líder en entender y en poner en marcha los cambios que menciona el libro, yendo por delante. Es una oportunidad que normalmente no se ve. No se ve ni en el sector público ni en el sector privado, pero esa oportunidad está ahí. El sector privado tiene muchas menos limitaciones, muchas menos corsés. Desde luego nos incita a no invertir más en ladrillo durante mucho tiempo, invertir en redes. Y yo me pregunto que si lo hubiéramos hecho algún hospital de estos enormes de los años 2000 que han permitido hacerse la foto y ganar más de una elección en alguna comunidad autónoma, y lo hubiéramos invertido en la puesta en marcha de redes, pues probablemente ahora en esto estaríamos bastante más adelante. Y luego, algo que en España siempre ha faltado, ver la industria instalada en España como una gran oportunidad para el I+D, para el desarrollo profesional y en el terreno económico, para el desarrollo de nuestra economía, para el empleo, para las exportaciones. Y por último, no ver que el Sistema Nacional de Salud es una palanca para estimular la participación de las compañías españolas en todo ese gran negocio que Ignacio ha destacado. Ese capítulo 9 de la mayor oportunidad de negocio, yo creo que es muy visionario, es realista, es la primera vez en la historia de la humanidad que todos los habitantes de la Tierra van a poder acceder. China en el año 2020 quiere tener puesto en marcha un sistema nacional de salud. No nos habla del conjunto de prestaciones, eso lo guarda todavía en secreto, pero porque seguramente piensa que lo irá ampliando progresivamente. Yo no creo en la gobernanza mundial, creo que eso lo hemos conseguido en otras cosas, como la seguridad internacional o aquí. Pero en fin, yo creo que el libro es muy prudente, todo esto que habla del capítulo 8 de España lo trata con mucho tacto. Yo creo que eso es positivo, es bueno, porque le quita al libro cualquier elemento polémico y solamente acabar con algo que enlaza con lo que dijo el profesor Castro. Y es que dice que el profesor Castro dice, no sé qué capítulo recomendar, yo sí. Yo recomendaría el capítulo 7, el capítulo que habla del futuro, del papel de los médicos, del temor a la industrialización, el papel de la industria, el papel de los pacientes. A mí es el que me ha sugerido más cosas. A todos y por la presencia aquí me van a permitir expresar algunas de mis observaciones sobre lo que se ha ido comentando sobre el autor y su libro, ¿no? En primer lugar, yo quiero agradecer a Ignacio,
que me haya invitado, primero a participar en el libro con su escritor, escribir un pequeño epílogo, que la verdad que me dio un tiempo muy breve, después el tiempo se alargó, yo ya lo escribí, así quedó, seguramente si hubiera tenido, plasmaría otras ideas, como pasa siempre, pero yo creo que me siento satisfecho como lo hice. Pero sobre todo me siento satisfecho porque me permitió ser el primero, quizás de los que leí el libro, y entendí la magnitud del libro, y lo que les voy a contar ahora va en esa línea, ¿no? Del autor, yo creo que es una persona sobradamente conocida por todos los que estamos aquí, y no voy a decir ninguna palabra, pero yo creo que al final el autor es su obra, y su obra al final la vamos a construir todos los que la leemos, porque vamos a ir incorporando, yo creo que mucha sabiduría y conocimiento del que está aquí depositado. Para mí es un libro que podía calificar, yo creo que de un libro pues completo, complejo, pero no por su complejidad, sino porque contiene mucho conocimiento, un libro casi redondo, o sea, creo que no le falta nada, y yo diría que es un libro oportuno. Yo creo que esas condiciones son las que tiene este libro en este momento. Yo sé si calificarlo un manual para algunas cosas, otras partes tiene de ensayo, porque aporta conocimiento propio sobre reflexiones que él hace, y finalmente yo creo que también tiene algún aspecto de tratado, o sea que es difícil clasificar ante qué libro estamos. Seguramente porque lo que trata es así de complejo, quiere decir que lo ha ido hablando. Bueno, sobre algunas observaciones que él hace en el libro, a mí me gustaría destacar dos o tres. Primero dice que estamos a un reto, ¿no? Yo diría que es un desafío. Si uno coge la clasificación de cómo es el desafío que han sufrido las sociedades, pues eso va a la clasificación de Arnold Toynbee, se da cuenta que las sociedades siempre son capaces de resolver su desafío, empezando por unos pocos que son capaces de ver que viene un problema encima y todos los demás miran hacia otro lado, y en esa fase estamos yo creo que en la medicina y en la medicina de nuestro país. Todos los días nos levantamos diciendo que tenemos la mejor medicina del mundo y parece que entonces no hay que cambiar nada. Y seguramente eso es algo que nos está avisando, que todo el mundo sabemos que está ahí y que habrá que cambiar muchas cosas. Y eso es al final lo que nos dice, yo creo que en el libro, cómo la medicina española puede ser capaz de seguir siendo como es. Una de las primeras cosas que dice, que yo creo que son interesantes y las ha recalcado ahora, es que la salud no depende de la sanidad. La salud depende de muchas más cosas. Depende fundamentalmente de la riqueza de los países y de cómo esté distribuida esa riqueza. Esa es la salud. Si no, Estados Unidos, con lo que dedica a sanidad, debía de tener los índices de esperanza de vida más grandes. Sin embargo, los esperanzas de vida más grandes los tenemos en España, uno de los países que más tiene es España, sin dedicar tantos recursos a la sanidad. O sea que depende cómo esté distribuida, por lo tanto, la riqueza, y entre ellos la riqueza y la accesibilidad a un sistema sanitario que sea, por lo tanto, universal. Yo creo que este es un valor importante que tiene el libro, que lo destaca fundamentalmente. Y al mismo tiempo que habla de que la salud se va a ir globalizando, igual que se ha globalizado otras cosas, la economía, etcétera. ¿Y eso por qué nace? Que es donde viene la clave del libro. Nace por las nuevas tecnologías. De todas las tecnologías, él destaca fundamentalmente la tecnología de la comunicación. La tecnología de la comunicación, las TICs, fundamentalmente del nuevo formato de historia clínica. Y ahí entra de lleno en lo que es la relación médico-paciente, que es lo que yo más voy a comentar. Efectivamente, la relación médico-paciente ha ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad, de formas muy diversas, recordando que sigue siendo una profesión, es decir, que es una profesión que tiene una dedicación especial, una dedicación directamente al ser humano. De las tres profesiones pristinas son, como saben, todas las que profesaban, los médicos, la relación entre los humanos con la salud, la relación entre los humanos por la conflictividad, que son los jueces, los que dirimen la justicia, y la relación con Dios, que hacen los clérigos. Son las tres grandes profesiones. Estas tres se han ido conservando de una forma distinta, pero quizá la medicina es la que ha tenido los desafíos más importantes, sobre todo por la introducción de las tecnologías, que es lo que él va diciendo de la medicina, que se llega al camarote de los hermanos más. Entonces el médico va a tener que cambiar, eso no cabe duda ninguna. La profesión médica va a cambiar. En ese camarote no solamente aparecen más personas, fundamentalmente han aparecido otros cuidadores de la salud que juegan un papel muy importante, como son las enfermeras. Yo creo que queda un papel más importante, pero el médico también tiene que ir cambiando. ¿Qué tiene que cambiar el médico? Él lo ha dicho fundamentalmente, tiene que cambiar el paternalismo. Eso desaparece. Hoy día el paciente realmente es el que va a comandar todo su proceso clínico.
porque nos estamos enfrentando al reto de las llamadas enfermedades crónicas, enfermedades que hemos ido logrando gracias al aumento de esperanza de vida que se acumulen a partir de la última parte de la cuarta etapa de la vida, que se dice ahora, y ahí realmente el paciente tiene que saber manejarse en ese mundo, y que los pacientes que ya serán nativos digitales se manejarán de formas distintas. Hay un libro provocador de Eric Topol, saben que ha escrito 2 libros. Eric Topol es un cardiólogo, uno de los cardiólogos que ha escrito los tratados de cardiología los más importantes que alguno de los en medicina, y desde hace años se ha dedicado al campo, este campo, vamos a decir, de las nuevas tecnologías y la medicina, y ha dejado la Cleveland Clinic, que es donde era el cardiólogo, el jefe de cardiología, y ha escrito 2 libros, uno como la medicina creativa, la destrucción creativa de la medicina, el primero y el último que ha escrito lleva un título muy interesante que dice el médico que le verá a usted, al doctor. La medicina está en manos de los pacientes, va a estar en manos de los pacientes, porque hoy día lo que tenemos es muchísima información que llega a todos los ciudadanos, conocimiento tenemos los profesionales, pero después falta otra cosa más, que es la sabiduría en el manejo del paciente, en el manejo de cuando el paciente está enfermo, con ese conocimiento que tiene, con esa información que tiene, y el autocuidado que tiene que tener. Como la parte de salud ya no entiende que es la parte preventiva, pero estamos hablando de la forma de enfermar. La forma de enfermar no ha cambiado, pero sí la posición del paciente. Tanto es así que hay movimientos en este momento, como el concepto este de medicina narrativa, que empezó primero siendo aquello que decían los mismos que promovieron la medicina basada en la evidencia. Yo creo que fue una gran revolución el introducir la ciencia dentro de la práctica clínica, una medicina más cercana a la ciencia, en el sentido de más precisa, y entonces esa gran revolución, muchos de ellos se dan cuenta de que la medicina no es basada en la evidencia, la medicina tiene que estar basada en el paciente en su conocimiento, en sus preferencias, no hay un paciente igual a otro. Tanto que el concepto de medicina personalizada no viene derivado de cómo se confunde a veces de la medicina genómica, sino viene personalizada en relación a la parte humana del paciente. La medicina genómica va a dar precisión, no sabemos cuánta y cómo de momento, pero va a dar mucha precisión. Hay enfermedades que están dando mucha precisión, pero sin embargo con esa precisión, al aplicarla a un paciente, los componentes de la cultura del paciente, de los deseos del paciente y de la participación del paciente son los más importantes. Y ahí surge el concepto de la medicina narrativa. Conectando con este libro que yo les contaba de Eric Topol, yo les aconsejo que lean un libro de Anatole Bruguière, que murió, es un periodista que escribía en el New York Times, y que entonces este hombre hace un relato de la enfermedad, primero de su padre y después de su propia enfermedad. Y entonces dice, el médico consulta el paciente consulta al médico. Y ahí hace unas reflexiones muy importantes en la importancia que ha tenido para él, tanto cuando tuvo la enfermedad de su padre, que era una enfermedad como la que tiene él, es de las reflexiones más interesantes que yo he visto, aparte de otras más metafóricas como la de Susan Sontag, etcétera, sobre la enfermedad vista por un profano, por un médico. Y ahí una de las cosas que dice eso, que al final él se da cuenta de que, simulando esta que decía del famoso la isla desierta, es lo que dice que el médico, el médico es el único pariente que tiene un paciente en un país extraño. El paciente, cuando entra en la enfermedad, entra en un mundo extraño, un mundo que no es el habitual, en el que ni siquiera pensaba nunca que iba a llegar. Nadie piensa que se va a poner enfermo, que va a vivir una enfermedad. Generalmente hoy día todas las enfermedades afortunadamente se pueden la mayoría cronificar, las enfermedades, pero que va a tener que convivir con ella muchos años y sobrevivir a muchísimos a veces episodios no agradables y a tomar decisiones en las que el riesgo-beneficio hay que estarlo midiendo continuamente y consensuando con el paciente. Por tanto, viene un nuevo profesional. Para ir terminando y no hacerles largo esta disertación, porque yo creo que si el libro es lo más contenido, hablar algo más sobre el libro, yo diría que es un libro que tiene la ventaja que está estructurado en todos los capítulos que nos ha presentado el doctor Riesgo, con lo cual uno puede incluso escoger empezar por cualquiera de ellos porque no se va a perder. Está conectado internamente, te hace referencia cuando estás en un capítulo sobre eso mismo cuando se ha tratado el otro, por lo tanto uno puede ir fácilmente de una parte a otro del libro y poder empezar por cualquier punto. Yo no sabría distinguir cuál es el capítulo por el que les aconsejaría empezar. Eso depende de la posición que tenga cada uno. Quiero decir,
de ser médico, si es una persona que se dedica a la gestión, cada uno escogerá el capítulo para empezar, pero estoy seguro que si empiezan por uno no dejarán de leer el resto, o dirán, hombre, si esto me resultó interesante y me aclara mis problemas, seguramente que el resto también. Y yo quisiera quizá simplemente pues hacer un apunte más. Yo creo que es un libro que espero que no solamente se quede en un aspecto académico, sino que sea un libro que a su vez produzca, a su vez, más debate, que genere mucha más discusión, que yo creo que es necesaria en el entorno en el que nos estamos moviendo. Él habla de la industrialización. Cuando yo leí el libro, cuando la primera cosa de industrialización, la verdad que me choqué hasta que fui a mirar donde él hablaba bien de la industrialización para quedarme tranquilo, ¿no? Porque a un médico sobre la industrialización le suena un poco lejano, ¿no? Sin embargo, es así. Quiere decir, tenemos que tener en cuenta que o somos capaces de introducir los dos conceptos más importantes que para mí ha introducido la industrialización, que son el ser capaz de producir bienes de equipo y de servicios al alcance de mucha gente. Tenemos fenómenos conocidos, no hace falta, fenómenos que incluso algunos nació en España, como el fenómeno Zara, que es capaz de vestir a todo el mundo a un precio asequible, vamos a decirlo así. Todo el mundo, por lo tanto, andamos vestidos, cubrimos nuestro cuerpo incluso agradablemente. Pues lo mismo tiene que suceder con la medicina, la capacidad de alcanzar. Vamos a una sociedad, no sé si habrán leído ustedes el libro que ha estado de moda recientemente de Riflin, de la sociedad de coste marginal cero. Pues igual que se busca el coste marginal cero en el moderno capitalismo, incluso es una contradicción con el propio sistema capitalista, también en la sanidad hay que ir a ese coste. ¿Y eso cómo se va? Se va fundamentalmente añadiendo valor a cualquier acto médico. Todo lo que no tenga valor tiene que deshacerse del sistema sanitario, porque solamente que aquello que añade valor es entendido como la máxima calidad al coste más bajo, bajo posible. Entonces es lo que realmente debe estar introducido dentro del sistema sanitario, sobre todo en un sistema sanitario público en que la adecuación de todos los actos es importantísima, porque aquello que hagamos inadecuadamente ya no es que pueda ser perjudicial para el paciente o una pérdida de tiempo, es que estamos restándolo al resto de los ciudadanos que acceden a ese sistema público. Claro, esto es distinto si fuese otro consumo bien de servicio cuando no está dentro de un sistema universal público, porque el coste de beneficio es una cosa, o el coste de eficiencia, pero el coste de oportunidad cada uno lo decide. Yo decido lo que hago con mi dinero, si decido comprarme un coche y no ir de vacaciones, o decido no educar a mis hijos y irme de vacaciones. Eso ya son, cada uno tiene sus valores, ¿no? Pero en esto de la sanidad, que la consideramos uno de los pilares del desarrollo de la sociedad del bienestar, quizá con cambios como se proponen aquí, seguro algunos puntos habrá que mantener.